En la zona de Carlota, concretamente en los alrededores, había caciques, había algunas tolderías chicas, ninguna importante, o sea, el centro importante de los ranqueles estaba en Leubucó. La cultura ranquel es una cultura que asume que el ser humano es parte de la tierra. La otra cultura, la occidental y cristiana, asume que la tierra es una propiedad ajena a uno. Por no haber sido evangelizado, aunque en el Dios creador. Campaña del desierto es campaña. Llegó el viento del sur a nuestra provincia, susurrando historias ancestrales. Atravesó la Patagonia y trajo consigo el aire frío que se levanta de la laguna del Leubucó. Se detuvo para contarnos qué fue lo que ocurrió, para ayudarnos a construir una memoria. De cómo Panguitrus War huyó de su cautiverio para regresar a sus tolderías, o a Epumer, de cómo le temían por su bravura, o Arbolito, que cuenta cómo vengó a sus hermanos. O Pincén, de cuando lo llevaron prisionero a él y a toda su familia. Civilización y barbarie. Una excursión, un tratado de falsas promesas, una mal llamada campaña, la propiedad y el genocidio de una población que aún hoy lucha por su permanencia. En el linaje nuestro, el abuelo no le podía sacar una palabra en indio. Nosotros decíamos, abuelo, enseñarnos la lengua, enseñarnos a hablar. No, blanco, winca, matario. Una cultura que imperialista, una cultura colonialista, una cultura que propende a asumir el control absoluto de lo que es y de lo que la rodea, tiende naturalmente a aniquilar a la otra, si hay otra cultura. Este famoso proceso de ensamblamientos culturales en general son ficticios. Lo que ocurre es el aniquilamiento de una por la otra. Una de las formas del aniquilamiento son la invisibilización absoluta de la identidad del otro. Y esto es un proceso que empezó con los españoles después de la conquista, pero sobre todo lo desarrolló como concepto el argentino, la argentinidad. Cuando nace la Argentina es cuando se decide eliminar las culturas, las culturas otras, las culturas distintas. Primero diciendo que no son de acá, entonces los mapuches no eran argentinos, sino que son de los araucanos, que son chilenos, por supuesto, que eran invasores y además asesinos. Entonces Calfulcurá termina siendo un jefe voraz y asesino de tehuelches, pampas, ranqueles, etc. Es decir, creando, con la misma lógica de siempre, creando enemistades intertribales, intergrupales. Desde el punto de vista de la civilización, ¿te guste o no? La civilización que viene de Europa, hay una distancia abismal en cuanto a la cosmogonía, en cuanto a la tecnología, en cuanto a la filosofía, y obviamente eso se impone en pueblos que estaban bastante más atrás de esas cosas que trajo Europa, ¿no? Entonces, hubiese sido bueno que nos ocurriera, como ocurre en algunos otros países de América Latina, en que esté más presente la cosa. Yo no creo que hubiesen ganado bajo ningún concepto. Me parece imposible que hubiesen ganado. Los intereses son muy grandes, muy poderosos. Pero sí me hubiese gustado que Argentina no mirara tanto para afuera y se mirara adentro, ¿no? Y que se le valorizaran los aborígenes y todo su pensamiento, toda su cultura. 16 años después, Bernardino Rivadavia, el primer presidente argentino, firma un decreto de una sola línea, donde dice se contrata al teniente coronel europeo Federico Rauch para exterminar a los indios ranqueles.
Primer comunicado del coronel Rauch, occidental y cristiano. Dice, hoy para ahorrar balas hemos degollado a 27 ranqueles. No hay forma de concebir un país capitalista que no tienda a extenderse. ¿No? Digamos, esa es la lógica del capital, y este es un país que nació con esa impronta. Primer presidente, primer empréstito internacional, primer presidente, primer mercenario. Al mismo momento que consigue préstamos ingleses para empezar el endeudamiento nacional, se llama Rauch, que era un asesino alemán que viene a matar ranqueles. Pero quiero decir, sí, bueno, al mismo tiempo nacen las tres cosas: el capitalismo voraz y endeudador, el crimen y la resistencia. Justamente. Trilogía, ¿no? Y esa trilogía nos viene acompañando desde el momento del mismo nacimiento de la Argentina. Cuidado que viene Roca, anuncia un triunfo, advirtiendo a los caciques que se preparen para defender lo suyo. Otro cantor en la pampa dice, a media voz, que la historia se nos cuenta mintiendo y encubriendo. ¿Qué historia es la que se nos cuenta? ¿Quiénes los escribieron? ¿Cómo se nos cuenta? ¿Qué nos queda hoy de esa historia? ¿Y qué nos queda de la historia no contada? ¿Cómo hacemos para empezar a imaginar otra forma de contar la historia a través de personajes que no sean masones blancos, a los que hay que encontrarles de algún modo lo criollo o lo indio? Entonces, no, sí, en realidad era hijo de tal o tal, pero en realidad son formaciones claramente europeas. Y entonces de ahí recordé y se me apareció el tema de Mariano Rosa, que yo había conocido haciendo un documental que se llama Curapaligüe. En el sur de la provincia de Córdoba, los ranqueles le decían Mahuel Mapu, comarca de los montes, y era parte del Caldenal, un monte nativo que es único en el mundo. Antes cubría el 20% de la provincia, 3 millones de hectáreas. Hoy no llega a 50.000. Y a su vez conocí las historias vinculadas a los ranqueles, etcétera, que para mí realmente no existían, ¿no? Un cordobés clásico de la ciudad como esta cree que Córdoba es un poquito de llano hacia Villa María y unas montañas muy lindas con arroyitos de la sierra, pero pues no tenemos idea, la verdad, de la pampa y todo ese misterio. Cuidado, pie de piedra, que viene Roca. Cuidado que viene Roca. Que dicen que te huella cuando algo toca. Cuidado que viene Roca. Por la senda, Salinas Grande, que digo Salinas Grande. Entre los documentos de aquella época se encontraron escritos como el que transcribimos a continuación. Documentos del Archivo General de la Armada, Buenos Aires, febrero 4 de 1879. Al jefe superior de la isla de Martín García, coronel Don Donato Álvarez. Sírvase usted disponer que de los indios ranqueles que existen en depósito sean entregados 10 indios al coronel Martín Garrico, con destino a la Armada Nacional, los cuales serán a elección de este jefe. Dios guía a usted, firma Luis María Campos. Me llama muchísimo la atención a mí de Lucio B. Mansilla. Lucio B. Mansilla era un cajetilla de la alta oligarquía porteña, educado en Europa, y sin embargo él tiene una mirada sobre los ranqueles que es mucho más progresista que la mirada que tiene
José Hernández, que supuestamente es del palo nuestro, digamos, que tira para el lado del gauchaje y del pobrerío. Y bueno, Hernández en el Martín Fierro desfenestra a los indios, los pinta como crueles, como sucios. Y en cambio vos lees La excursión de los indios ranqueles y dice Lucio B. Mansilla que le llamó la atención el orden, la limpieza de los toldos, ¿no? El cuidado personal de cada uno de ellos. Dice que el cacique Ramón vestía la usanza de un estanciero rico y que era un finísimo orfebre, por eso que le decían el platero. Mansilla es realmente uno de los personajes más... Bueno, eso me cautivó mucho. Y ese encuentro que tuvo efectivamente con una cultura, un hombre que ya sabía cómo relacionarse con otras culturas, porque había conocido Egipto, había viajado para ser de los años 1850, 60, el tipo ya había viajado muchísimo. Sabía cómo confrontar con gente extraña, digamos. Sabía utilizar eso, tenía una capacidad. Bueno, se supone que La excursión es el primer libro de antropología y de geografía hecho en la Argentina, más allá de lo que ya había, digo, de los viajeros ingleses que habían estado por acá y alemanes, ¿no? Humboldt, toda esta gente que habló de América en esos años y un poquito antes. Este es el primer trabajo serio, profundo, de una etnografía notable como la que él hizo. Y bueno, nada, entonces yo utilicé estos dos grandes personajes, Mansilla y Panguitrú, para pensar un poco esa Argentina que estaba naciendo con sangre, con genocidios, con destrucción de culturas. En una transcripción del libro de Lucio B. Mansilla, de una excursión a los indios ranqueles, se lee el siguiente párrafo. En el toldo del indio hay divisiones para evitar la promiscuidad de los sexos. Camas, cómodas, asientos, ollas, platos, cubiertos, una porción de utensilios que revelan costumbres y necesidades. En el rancho de un gaucho falta todo. En el rancho del gaucho no hay generalmente puerta. Se sientan en el suelo, en duros pedazos de palo o en cabezas de vaca desecadas. No usan tenedores, ni cucharas, ni platos. Rara vez hacen puchero porque no tienen olla. Cuando lo hacen, beben el caldo en ella, pasándosela unos a otros. No tienen jarros. Un cuerno de buey lo suple. A veces ni esto hay. Qué triste y desconsolador es todo esto. Me parte el alma tener que decirlo, pero para sacar de su ignorancia a nuestra orgullosa civilización hay que obligarla a entablar comparaciones. Así se replegará cuanto antes sobre sí misma y comprenderá que la solución de los problemas sociales de esta tierra es apremiante. Habla mucho de las machi, Lucio B. Mansilla. Yo creo que en las proximidades ya de los toldos de Mariano Rosa lo detienen porque dice que están deliberando las machi, que serían las viejas, ¿no? Las viejas sabias y curanderas. Y viene, ya cuando habían concluido las machi, lo que pasa es que Mariano Rosa, como buen político que era, les dio vuelta el discurso a las viejas. Porque las viejas decían, no los dejen entrar porque traen el mal. Y tenían razón las viejas. No los dejen entrar que traen el mal. Y Mariano Rosa, son amigos. Y pasan. Pero las viejas se oponían a que llegara precisamente a la toldería de Mariano Rosa. Mirá la importancia de las mujeres, ¿no? Que antes de permitir una delegación oficial enviada por Sarmiento, antes de entrar, pidieran opinión a las viejas. Nuestros compatriotas, los pueblos originarios,
tienen una cultura milenaria. Castelli escribió el documento de Tiahuanaco en el que señalaba que la Revolución de Mayo también se ha hecho para los pueblos originarios y que con ellos tenemos que trabajar, aprender de su cultura, repartir lo que nosotros traemos de la sabiduría europea en cuanto a ciencias y conectarnos con la cultura y el amor a la naturaleza de esos pueblos. Pero la tentación de apoderarse de la tierra de los pueblos originarios fue muy fuerte. Un hombre que atraviesa desde 1840 a 1914 su vida, se atraviesa la formación de la Argentina y con todo el rigor de sus contradicciones, ambigüedades, traiciones. Es impresionante, vos seguís la vida de Mansilla y decís, bueno, esta es la Argentina. Tipo que en 1870 va a conocer las tolderías de Mariano Rosas y se enamora prácticamente de la vida de ellos y dice cosas como la Argentina no es posible si no la imaginamos vinculada a estos pueblos originarios, a estos indios. Nunca he dormido tan bien como en estos lugares. Y 7 años después, nada, ni una generación, firma el decreto del genocidio de Roca como diputado de Buenos Aires. Es el mismo Mansilla, el mismo que se anima a decirle a Sarmiento, era presidente Sarmiento cuando él dice hay que convivir con los indios, cuando Sarmiento lo que decía es que hay que matarlos a todos. Hay un personaje contradictorio, ambivalente, muy culto, muy viajador. Uno de los coroneles que tuvo gran participación en el genocidio impulsado por la campaña del desierto fue el coronel Eduardo Racedo, militar y político que participó en la batalla de Pavón y la guerra del Paraguay. Racedo formó parte de las campañas de avanzada sobre el pueblo ranquel. Una de sus hazañas fue profanar la tumba de Mariano Rosas, cacique ranquel, para obsequiar su cabeza y sus huesos a la Sociedad Antropológica de Berlín, Alemania, pero terminó obsequiándoselos a Estanislao Ceballos, el político y etnógrafo, coleccionista de cráneos, que a fines del siglo XIX los donó al Museo de Ciencias Naturales de La Plata. Marí, com chalutoyo, peñi, languem, buenan troqui, puloncó, lanché, llevó comche, inchin, traunche, para dar tierra a Panguitrú. Hoy hace 137 años del fallecimiento de nuestro querido Panguitruznar, para muchos marianos. A partir de lo que se llamó el inicio del proceso de reetnificación ranquel, que tiene que ver con el año 2001-2002, con la devolución de la cabeza del cráneo de Mariano Rosas al Leubucó. Dicen los antropólogos que ese es el momento en el que inicia este proceso, a partir del cual los ranqueles, los herederos, los parientes, los cercanos, si bien ya tenían una historia de lucha por recuperar sus tierras, su identidad, etc., ese momento es el proceso de amalgamiento de la comunidad ranquel, que hace que, por ejemplo, en el censo posterior suba mágicamente la cantidad de gente que se reconoce ranquel, porque hasta ese momento vos en los censos preguntabas, ¿y vos de dónde? Y yo no sé, ¿de dónde sos? ¿Tenés algo de indio? No, para nada. Bueno, a partir de ese momento empieza a crecer de una manera notable
Y porque empiezan a surgir dos cosas: el orgullo de la identidad, a partir de políticas de Estado que colaboran muchísimo con esto. Y siempre defendiendo sus tierras, defendiendo la naturaleza. Siempre pensando que, está chao, bueno, me lo. Ven, no es bueno. Yo creo que esto es lo que se ha hecho acá, digamos, en halcón, por decir, mandarlo, enterrarlo en la tierra, en los restos de nuestro gran cacique, Panquetronel, Mariano Rosa. Yo creo que desde el lugar que desde un principio hubiese estado, de siempre tenía que haber, de que dejó de existir, nadie lo tenía que haber hecho lo que ha hecho, porque no es humano hacer eso, que después de que falleció, al año, creo que le profanaron. Es un genocida hacer eso, porque siempre hemos sido ser humanos como cualquiera, nada más con diferentes pensamientos, con diferente color de piel capaz, pero siempre hemos sido ser humanos. Hoy, el Cuarto Patio termina este documental con la certeza de que es un final abierto. Una historia que empieza a ser contada en la voz de los oprimidos y que tendrá muchos capítulos. Capítulos para reconstruir y avanzar en la conciencia de los pueblos. Porque es necesario que este genocidio, que formó parte de cómo ellos, los ricos, los poderosos, han avasallado, avasallan y avasallarán nuestros derechos si no ponemos fin a tanta barbarie aquí y ahora. Yo creo que el desencadenante de la campaña de Roca, que fue la más terrible, es la fuerza de Calfucura. Calfucura logró reunir 8.000 lanzas para oponerse al mandato de la sociedad rural, que todavía no era sociedad rural, pero digamos la gente esa, que son los unitarios. Y bueno, lo lograron vencer en la batalla de San Carlos, pero quedó la resistencia y bueno, ya había que arrollarlo, y los arrollan, los exterminan. Yo creo que la fuerza de Calfucura y esa, la Confederación de las Salinas Grandes, fue lo determinante, porque todos los demás, qué sé yo, esa famosa zanja de Alsina no dio mucho resultado. Lo que sí fue importante fue la batalla de San Carlos, que ahí pierde todo el poder Calfucura, y bueno, por supuesto el exterminio total. Una capacidad comunitaria que nosotros tenemos que hacer gran esfuerzo por entender y por tratar de vivir. O sea, la idea de la comunidad me llama la atención. El esfuerzo por pensarse culturalmente, pensar la identidad, para nosotros blancos despojados de toda cultura concreta como es la nuestra, me provocó como... Ahora que me lo dijiste te decía, lo primero que te iba a decir es envidia, me provocaron, en ese sentido, de que es un pueblo que estuvo en resistencia 500 años, no sé cuántos años, y que ahora pasó a la ofensiva. Difícil, complicada, porque ellos también son complicados, porque son seres humanos, porque unos quieren una cosa y otros otra, unos son más profundos que otros, unos son más frívolos, en fin, es una mezcla, pero esta idea de lo comunitario, de que ellos lo que no quieren, Lanusse fue el primero que les repartió tierras, paradójicamente, un militar, en los 70s, pero no les repartió comunitariamente la tierra, no les devolvió al pueblo ranquero, sino a vos. Y ellos ahora están en la lucha de decir, no, nosotros queremos la tierra como era, que era de todos, no queremos que se la den a Fado, porque eso tiende la división, tiene muy claro su disputa con el capitalismo en ese sentido. Bueno, eso me da me atrae mucho, me llamó la atención. Así voy, así vengo,
soy sureño, igualito que el aire, no tengo dueño. Ilumino la noche con un mechero, con luz de canto criollo por altanero. Nunca bajé en la jeta avergonzado, como los girasoles mal asoleados. Arriba del petróleo mi sur palpita. Maíz, hombre, la pampa, la torcasita. Pobrecita mi tierra tan cuarteleada, la cruz del sur te nombre, la